¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a mirar un instrumento central para el enfoque horizontal intercultural, que es el uso de los mecanismos de consulta a los pueblos indígenas. Estamos frente a un proceso de diálogo, eso es muy importante. Estamos ante una herramienta que no solo busca recoger información, que no solo busca informar, eh, sino que plantea la posibilidad de lograr acuerdos entre actores eh, pertenecientes a culturas diferentes a través del diálogo. Y este proceso eh, es sin duda uno que necesita de ciertas condiciones, ¿no? Condiciones que permitan a las partes poder buscar de una manera leal, pues de buena fe, estos acuerdos. Implica un conocimiento mínimo de parte de cada uno de los actores sobre estas condiciones, sobre la materia de acuerdos, pero también de un nivel de respeto hacia las culturas distintas a la nuestra. Esta situación, desde luego, ha cuajado en toda una política pública denominada consulta previa, que ha significado un cambio en algunos procesos decisorios del Estado. Pero yo no quiero detenerme tanto en los aspectos legales de esta cuestión de la consulta, sino más bien enfocarme en algunos principios de su desarrollo que creo pueden ser muy útiles para cualquier proceso similar que esté interesado en implementar un enfoque intercultural, en la implementación de proyectos de desarrollo social, de gestión social, inclusive de comunicación para el desarrollo. Eh, en la consulta, por ejemplo, hay una institución que es la que toma las decisiones, que es la que consulta a su vez. Es decir, quien debe consultar, quien tiene la capacidad de decidir. Esto permite que, en caso que el diálogo lleve a acuerdos, la parte que dialoga también sea la parte que puede implementar esos acuerdos. Esto es, sin duda, un elemento central, ¿no? En un país en el cual, como ya hemos visto, existen al menos 55 pueblos indígenas, ¿no? Y 4 de ellos andinos, y además otros grupos con pues distintas necesidades en materia de respeto de derechos, como los pueblos en aislamiento. Entonces, cuando uno piensa esto como un proceso de diálogo, de acuerdos, eh, uno de esas partes puede ser, por ejemplo, la empresa, ¿no? En el proceso de discusión de la consulta en el ámbito público es el Estado el responsable de consultar. Pero en el ámbito de la gestión social, el proyecto, la empresa titular del proceso es el que va a consultar, ¿no? Entonces, eventualmente, si eso implicara a otros actores, esos otros actores pueden eventualmente ayudar en el proceso, pero el responsable, el centro está en el que toma la decisión. En el Estado será la institución a cargo de la política, la ley que se quiera aprobar. En el campo de las organizaciones, por ejemplo, no gubernamentales, serán los cuerpos directivos, ¿no? Los que deberían conducir cualquier proceso de diálogo orientado a la búsqueda de acuerdos. En el caso de Perú, además, la consulta implica varios momentos, ¿no? Desde la preparación de la consulta, que es una etapa central, preparar la consulta, pasando por pues informar a la ciudadanía, en este caso la ciudadanía indígena, de la medida, permitirle cada uno de los pueblos, pues eventualmente discutir internamente qué es lo que consideran lo mejor para su comunidad, y solo después de esa evaluación, pues para proceder a la etapa realmente de diálogo, ¿no? Que es una etapa que eventualmente es más corta en el conjunto de las partes de este proceso, pero que es la etapa central, porque es la etapa en la cual se logran los fines de este proceso de diálogo. Ahora, hay un conjunto de derechos que los pueblos indígenas sencillamente no pueden, digamos, disponer, ¿no? Sino como colectivo,
y por lo tanto tampoco puede ni el Estado ni ningún privado disponer verticalmente de estos elementos, ¿no? Y eso lleva a la necesidad de que cuando alguna empresa, algún actor social o el propio Estado quieren, pues, eventualmente eh, tocar alguna cuestión, siempre esa cuestión tiene que ser una que respete los derechos básicos de los pueblos indígenas. Incluso en la legislación pública hay ciertas condiciones o ciertos elementos de la vida indígena que ni siquiera pueden ser dispuestos si no es con el consentimiento expreso de las comunidades existentes. Entonces, eh, en el caso del Perú, por ejemplo, medidas de esta naturaleza son las decisiones que se adoptan sobre la tierra y territorios, o el desplazamiento forzoso de las tierras indígenas, o la disposición de material peligroso dentro de las tierras de las comunidades nativas. Pero son cuestiones que no se pueden hacer sin el consentimiento del político. Finalmente, una referencia al momento, ¿no? Lo que uno debería buscar siempre es que este proceso de consulta ocurre en una etapa en la cual puedan influir en las decisiones. Digamos que hacer alguna suerte de expresión gráfica del tema, hay que incorporar a los pueblos indígenas en el diseño de los proyectos que los afectan desde una etapa muy temprana, lo más temprano posible. Pero ojo, que también cuando se hace de una manera muy temprana y no hay ningún marco de referencia, lo que puede pasar es que esa intervención temprana, digamos, tampoco logra ser muy eficaz porque todavía no existe toda la información ni conocimiento sobre las consecuencias de la decisión que se va a adoptar. Por esa razón, el momento de hablar, de consultar, siempre es un momento intermedio, es un momento en el cual ya hay un mínimo de información suficiente sobre la decisión y sus consecuencias y donde todavía el nivel de incidencia puede ser más significativo. Y con eso concluimos esta pequeña presentación sobre los principios que rodean la implementación de mecanismos como la consulta previa. Hasta pronto.